Bienvenidos a nuestro segundo informe con lo más importante de la sesión de miércoles 29 de octubre. Unos mercados financieros con cifras positivas o por lo menos tranquilos en los mercados internacionales. Y por supuesto todo el foco de los inversionistas concentrados en lo que hizo la Reserva Federal, es decir, confirmar que efectivamente disminuyó tasa de interés, pero el mensaje a futuro, es decir, cómo van a ser las movidas o las reducciones o los movimientos en política monetaria. Y ese aspecto fue el más importante de la sesión. Incluso la Fed enfría un poco las expectativas frente a lo que puede hacer en diciembre. Vamos a ir a los detalles, señores. Entonces, comenzamos con lo siguiente. Tenemos, bueno, aparte de la Fed como tal, pues también teníamos otros datos económicos, pero pues usted sabe que Fed es Fed, pero no por eso no teníamos los ojitos puestos por aquí. Para canadiense, para el tema de arbitraje. Un sentimiento de mercado que se ubica en la parte de temor y para que nuestra estrategia de recomprar VIX nos vuelva a dar resultados. Es decir, comprar el seguro que el mercado esté ignorando de corto plazo, necesitamos que el mercado se ubique en esta zona. Yo me estoy concentrando en volver a capturar este tipo de estrategia, ya sea en opciones o a través de ETF. Hay muchos ETF que les pueden replicar una parte de ese sentimiento del VIX, porque las opciones no muchas veces se encuentran con strike, con los costos, con las primas o el vencimiento que uno quiere. ¿De acuerdo? Pero mira aquí el tema importante. Esto es lo que el mercado quería saber. Es decir, el mensaje en pro de lo que el mercado asume puede hacer la Reserva Federal para el mes de diciembre. Esta probabilidad estaba más alta, estaba como en un 85%, que el banco haga otra reducción de 25 puntos básicos. Jerome Powell básicamente le envía un mensaje al mundo diciéndole que se van a mover como se vayan dando los datos. Hasta el momento la evidencia no es extremadamente contundente para que el mercado asuma o descuente con total certeza un movimiento en tasas de interés. Ustedes recuerden que cada vez que el mercado se anticipa a un evento, cada vez que el mercado llega de primeras a un evento, cada vez que el mercado asume que la evidencia corrobora adelantarse, allí se ubica un escenario de vulnerabilidad. Y en la parte americana hay escenarios de vulnerabilidad por los temas de inteligencia artificial y porque en algunos segmentos, excluidos inteligencia artificial, el mercado también es extremadamente optimista. También estamos en temporada de resultados empresariales y hemos visto cifras mixtas. Así que ahí hay que ir con la moderación correspondiente. Cuando les hablaba de un momento de opciones, coberturas y volatilidades, pues yo lo hago normalmente a través de opciones, pero existen diversos ETF o diversos instrumentos que eventualmente pueden darles a ustedes retorno. ¿De acuerdo? Listo. Ahora, finalizan los índices de esta forma, finalizan mixtos. Cuando Jerome Powell estaba restando las expectativas, esto alcanzó a operar en cifras negativas. Al final el mercado alcanza a moderarse, sobre todo lo que tiene que ver con Nasdaq, pero aquí hay que ir con mesura, señores. Esto tiene métricas negativas. Ahora, ¿qué pasaría si el mercado, por el contrario, mañana vuelve y se confía o se entusiasma con la Reserva Federal? Si usted sabe que esto tiene métricas negativas, entonces esas ganancias en los activos de alta sensibilidad es una ventana o puerta de salida. Si usted tiene claro eso, pues seguramente va a tomar ventaja del mercado. Sí, puede ser que no vendamos en máximos, pero estamos liberando capital y ese capital lo vamos a trasladar a donde el mercado no ha llegado aún. Hay rezagos, sí, pero muy puntuales y normalmente no son los activos de moda o que uno normalmente observa que son los más recomendados. Muchas veces en lo que más o en lo que las firmas coinciden, no necesariamente lo más rentable. Entonces, ojo a tomar esto como puerta de salida. Por aquí me concentro yo de forma paulatina, sin ningún tipo de afán. Estamos incluso considerando vender esto.
hacer un pequeño corto. No es que yo esté buscando corto todos los días, pero cuando las métricas nos empiezan a dar algunos daticos, creemos que esto está por encima cerca del 2,5-3%. Ahí lo estamos analizando. ¿Qué pensé también durante la jornada? La posibilidad de tomar ganancias de Perú. A esta altura, Perú debería haber reaccionado cerca de un 3% y lo ha hecho más o menos en 1%, 1,50%. ¿Es dinero? Sí, es dinero, pero está atrasado, debe haber reaccionado un poco más. Consideré incluso vender alguna sección de Perú, no lo hice, no tengo ningún otro instrumento, digamos, de la zona o de la región. Creemos que incluso esto debería moderar terreno, a excepción, repito, de Perú, que está en rezago, y eventualmente cuando el mercado nos vuelva a dar niveles atractivos, sobre todo en este caso Argentina, Brasil, perdón, porque para que Argentina nos dé un escenario, digamos, atractivo, debería haber una contracción por lo menos del 7%. Estos niveles ya son de venta, yo ya no puedo ir a comprar la euforia o el entusiasmo del mercado. Con Argentina hicimos dinero, el último trade fuerte, digamos, no lo ganamos, tenía que monetizar y tenía que asegurar porque no me podía ir al próximo resultado legislativo. Hicimos la tarea con la información que teníamos en ese momento, ¿de acuerdo? Vale, esto también tiene exceso y esto tiene exceso, opera fuera de métricas. Y sí, puede ser que mientras el mercado entiende eso, los activos puedan variar un poco más al alza, pero repito, eso son puertas de salida. Cuando el mercado corrija o la métrica se cumpla, las correcciones son fuertes y muy drásticas. Normalmente con un 85% en los escenarios, los datos corresponden al modelo. Aquí también hay un exceso y esta es una prueba, por ejemplo, de esto. Cuando Tecnoglass operaba cerca de $72 y el Franco Forecast decía que por ahí no era. Y cuando empezó la corrección, mire dónde vamos. Y no estamos muy cerca de llegar a un primer objetivo que será 58,50. Posteriormente 55. Pero desde 70 el modelo ha dicho que por ahí no es y paulatinamente el mercado, digamos, lo ha venido confirmando. En general, más bien un escenario de, en este caso, en modo espectador. ¿Qué tengo en portafolio? Como para volver a recapitular. Tenemos una posición en TLT, incluso hoy se va negativa con ese mensaje de la Reserva Federal y algunas tomas de beneficios. Yo voy positivo en esa posición, pero la métrica nos dice que podemos tener un poquito más. Yo no sufro de ambición, pero de vez en cuando dejamos que las métricas corran. Ahí hay una plática acumulada. Tenemos las opciones de VIX y tenemos un segmento de alimentos. En el segmento de alimentos incluso retrocedí nuevamente y la posición va negativa, cerca de un 3, casi 4%. Paulatinamente los alimentos darán la vuelta. Pero el resto, o los activos, digamos, que compartimos con ustedes, los observamos desde la barrera. Bueno, y Perú. Es un pequeño segmento, digamos, que se ubica en cartera, que repito, pensé monetizar hoy, pero pues al final no lo hicimos. ¿Qué otro segmento nos interesa, pero en el retroceso? Nos interesa el retroceso de petróleo. Hay datos macroeconómicos mixtos, creemos que los fondos puedan volver a liquidar y me interesa, por ejemplo, una corrección de 1,20 o de pronto un 1,99. Este retroceso es comprable, señores. Bueno, yo puedo utilizar esto o algunos otros derivados. Y en ese retroceso me interesaría volver a tomar posición en dónde. Por ejemplo, en Petrobras. Aquí tomo nuevamente posición y en alguno de estos retrocesos, digamos, también en posición. Estas compañías se comparten en Franco Forecast. Franco Forecast tiene ETF, tiene un segmento americano de acciones americanas, tiene este tipo de segmento petrolero, tiene mercado global colombiano, tiene 3 índices de renta fija y tiene todos los activos de renta variable en Colombia, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, si hay un retroceso, esto es lo que yo aspiro a comprar. Ahora, alguien me hace una pregunta si yo podía operar, por ejemplo, esto a través del mercado global colombiano. Digamos que de poder se puede, sí, porque está listado, y si no encuentro un spread muy grande, digamos, lo puedo ejecutar. Pero el hecho de que yo no lo haga en el mercado global colombiano es porque me evito una variable. Si yo estoy en el mercado global colombiano, tengo que jugar
con esta variable y tengo que jugar con dólar. Entonces son dos probabilidades al tiempo. Ustedes no se imaginan lo complejo que es calcular dos instrumentos al mismo tiempo. Hay escenarios en donde es mucho más fácil. Por ejemplo, el escenario en el pasado, cuando yo operaba fuerte Canacol, cuando le hacíamos dinero a Pacífico y Rubiales, cuando le hacíamos dinero a, bueno, a Val, bueno, algunos otros activos que en su momento se nos ha dado mucho más fácil poder pronosticar de forma muy eficiente ambas variables. En el caso de Petrobras, esta variable sí tenía predicción, esta variable no tenía la misma predicción. Entonces simplemente lo que yo hice a través del portafolio internacional pues, fue simplificar la tarea. Sé que hubo gente que la compró en el mercado global colombiano y tuvo buenos réditos y está perfecto. Pero si yo puedo hacer mi tarea lo más simple y lo más, digamos así, el mayor control, pues claramente me voy a ir bajo el mayor control. Eso no quiere decir que yo no opere ADRs, no, yo los opero frecuentemente. Pero en ocasiones, cuando yo hago la suma de estas dos variables, me sale mucho más fácil y rentable operar una sola en el portafolio internacional. ¿Vale? Señores, variable eh, que no responde al análisis de Franco Forecast. Ustedes saben que yo les comparto lo bueno, lo eficiente y lo no eficiente. Y hoy teníamos otro tipo de pronóstico en la planilla. Este es el informe que llega cada mañana a nuestro público. ¿Qué teníamos para dólar el día de hoy? Teníamos venta agresiva, sí, digamos que en esa postura estamos, pero el cierre de hoy debió ser un poquito por encima de lo de ayer. Ayer, ¿qué teníamos? Ayer teníamos 3.897,93 y para hoy el mercado debe habernos dado 3.900 pesos. En este pronóstico, Franco Forecast no fue eficiente. Tampoco fue eficiente en el cierre para petróleo. En la estrategia sí es la correcta, que es venta escalonada a petróleo, o bueno, monetización de lo que se hizo y caídas adicionales básicamente son recompra. Ahora, máximo la jornada hoy para dólar, teníamos 3.914. Si este nivel hubiese sido 3.918, hubiéramos activado las ventas en corto. Y esto era lo que le decíamos a nuestro público por aquí. Esperamos dólar nuevamente a 3.900 pesos. Niveles mayores a 3.918 serían tomados como niveles de corto para la divisa. Básicamente ni una cosa ni lo otro, porque básicamente el mercado no nos corresponde con el 3.900, pero tampoco nos da con el precio para hacer corto. Pero esto sigue vigente para mañana, es 3.918 y es 3.990 y 3.928. Todo en adelante son precios de corto para la divisa. Consideramos que cualquier testeo es simplemente algo temporal, algo de intradía, como normalmente uno suele denominar los temas. Señores, recuerden nuestro Twitter, Diego Franco BBC. Si usted quiere un contacto conmigo supremamente rápido, pues simplemente le da clic, este es mi teléfono celular. Sé que también aparece mi correo electrónico, pero por eso digo un contacto rápido, porque los correos electrónicos, si ya es muy tarde en la noche, pues yo prefiero responderlos al día siguiente. Y a veces quizás la duda que usted necesita, pues la necesita resolver en el momento dado. En cambio, en el teléfono, pues uno siempre anda con el teléfono, es muy fácil responder si yo no estoy en pantalla o si simplemente pues estoy en otra actividad, pero es más fácil responder el teléfono, así que para lo que necesiten, pues con muchísimo gusto. ¿Qué hemos compartido así extraño? Bueno, esto. Colcap ubicándose hoy por encima de la estimación de VAR semanal de Franco Forecast. Este era el VAR semanal, 1980,07 unidades, que en general da un VAR ajustado de 1,76%. La estructura del mercado es saludable, eso lo hemos conversado siempre. Pero en la clase 50 del fin de semana yo les decía que el mercado iniciaba el periodo de sobrecompra, pero el periodo de sobrecompra tiene como varias etapas, por decirlo de alguna forma. Colombia todavía le haría falta un pequeño tramo de la sobrecompra para que eventualmente fuera la toma de ganancias y ya en adelante el mercado superara 2.000 unidades e incluso se acercara a la valoración total o completa de Colcap. Ahora, cuando un índice se ubica por encima de la estimación de VAR, entonces ya usted puede empezar a gestionar. ¿Qué es gestionar? Si usted va tomando utilidades de una pequeña fracción, si usted va pasando a rezagar, si usted va
digámoslo así, maniobrando el barco para que pueda soportar la volatilidad, por decirlo de alguna forma. Y ustedes saben lo bien que esto ha funcionado en las últimas 20 semanas aproximadamente. Así que se lo comparto. Esto hizo parte de la clase número 2. Es esa clase que está reservada para miembros. Así que bueno, si de algo les sirve a ustedes a mitad de semana esta referencia, pues ahí tienen los datos correspondientes. ¿Qué le vemos a nuestro público esta mañana? Entonces, Colombia. Y aquí viene el plus del negocio. Turno para títulos de rezago fundamental. Si bien el mercado, medido por el índice Colcap, ha marcado nuevos máximos de 15 años, todavía hay empresas que ni siquiera, y ojo a esto, ni siquiera han encendido motores. Hay otras que ya encendieron motores y ya han caminado un largo trecho. Hay unas que ni siquiera han encendido motores. Y aquí el tema es bien particular, porque normalmente los mercados financieros y sobre todo el colombiano siguen los volúmenes de transacción, porque el operador se siente confiado donde hay volumen. Las firmas de bolsa prefieren equivocarse en lo que se equivoca la mayoría. Por eso, la importancia del pensamiento independiente. Yo no persigo volumen, yo no persigo modas. Si en algún momento coincidimos en un activo que por ese momento o ese instante sea volumen y de moda, bien, no pasa nada. Pero no necesariamente donde está el volumen y está la moda está el dinero. Mi tarea es encontrar dónde realmente esté el mayor rezago de mercado y luego ir a tomar ese rezago de mercado a la mejor forma y luego esperar a que el mercado haga la parte que le corresponde. Yo tengo bajo mi control una parte que me corresponde, la gestión, el precio, la diversificación y encontrar precisamente dónde. El mercado tiene después la tarea de reconocerme eso que yo ya vi con anticipación. Entonces le repito, hay compañías que ya han prendido motores, ya han caminado un largo trecho, pero hay otras que ni siquiera lo han hecho. Y ahí es donde yo estoy colocado en portafolio. Ahí hay platica, señores, ¿vale? Dólar en sobrecompra. Incluso tenemos algo que no es usual y es que ambas variables están en sobrecompra, Colcap y lo que es dólar. Petróleo en venta y entre paréntesis, no sé si yo aquí deje leer, dice nuevas caídas son compra. Entonces, eso se los acabo de contar hace un segundo. Estos son servicios complementarios. Si usted necesita o considera que alguno de estos servicios puede hacerle la vida más tranquila, pues simplemente me contacta y hablamos sobre los temas. Cierre de mercado accionario positivo, una ganancia de 0.83%, 1993,83 unidades, marcando un nuevo máximo histórico en los últimos 15 años. Y aquí empieza un temita bien interesante, con volúmenes crecientes, 65,50%, 256 mil millones, en repos, en apalancamientos o en derivados diferentes a contado, cerca de 27 mil millones respectivamente. Ahora, tendencia del mercado, al final algo de manipulación porque hay compras de fondos T más 2 que ante la publicidad de la bolsa en los últimos días, pues básicamente tienen órdenes de comprar acciones. Ahí les boto otro tipcito. La publicidad, el incremento de volumen, ustedes ya más o menos saben para dónde va el tema, ¿vale? Bueno, veamos dónde el mercado tuvo desvalorización. Entonces, tuvo desvalorización en Fabricato. Lo que pasa es que es un activo con spread entre las puntas y si alguien requiere liquidez, pues tiene que castigarse con alguna punta. No es una compañía que necesariamente me interese, pero si yo encuentro rezagos fundamentales extremos, pues digamos que eso se podría analizar. En este momento no hace parte de mi cartera, pero si el mercado sigue haciendo ajustes más importantes, aunque esto está ajustando la última ganancia, pero no sé si el mercado enviara esto de pronto nuevamente a 2.80, 2.50, analizaríamos el tema, pero al otro lado también tengo buenas compañías sin tanto escenario complejo como el de Fabricato. Lo veremos, ¿vale? Por ahora no tengo ninguna acción de Fabricato. La vivienda cae 1,66%. En la vivienda hoy vendí el 14% adicional. Ustedes saben que ya ese día desmoneticé el 35%, así que ahí vamos haciendo la tarea. La vivienda era una de las compañías que estaba en el top 6. Ese top se va moviendo, en realidad son 10 las que siempre están barajándose allí. Yo he comprado las primeras 6, pero la sexta ha cambiado, incluso Ecopetrol estaba
y también en esa terna se paga novena, ahí se van haciendo ajustes porque el mercado todos los días se va moviendo, entonces los rezagos de algunos activos se pueden ajustar, pueden aumentarse o incluso el mercado puede pasar al otro extremo que es va sobrevalorarlos. Grupo Oval cae 1,32%, creo que es correcto, a 7,50. Promigas cae 0,62% a 6,410. Aquí básicamente es la caída de la acción para un cruce de, si no estoy mal, creo que 500.000 acciones, que por ahí están buscando. Semargos cae 0,38% a 10.440 pesos. Y si vamos a las cifras positivas, vamos donde el mercado generó algo de retorno o de desorden o de euforia. Nutresa, 9,80%, esto es euforia, puerta de salida, éxito 4,76%, esto es puerta de salida, tanto este escenario como el de ISA, en la clase número 50 lo decíamos, como el mercado va a estar en sobrecompra, va a dar valor a algunos activos. Usted tiene que entender en qué activo tiene usted puerta de salida. Nosotros creemos que, por ejemplo, lo que es minero, lo que es Nutresa, lo que es ISA de corto plazo, lo que es éxito son algunas puertas de salida. Y luego de la moderación, la única puerta de entrada nuevamente va a volver a ser ISA. Entonces, aquí también hay algo de moderación o puerta de salida, 3,41% mineros. Bogotá 2,89%, 38,400, esto está bien. Y Bogotá 2,76% a 12.640. Aquí el modelo ha puesto venta. Normalmente esto va ligado con NUAN, que son activos con métricas muy similares. En NUAN el modelo estaba en venta agresiva desde 20.500 y NUAN se fue cerca de 18.500. Es la primera vez que pronto hay métricas diferentes. NUAN está en neutral y esto pues sigue estando en venta escalonada o venta agresiva. No recuerdo si es venta escalonada o venta agresiva, pero sí sé que está en venta porque recuerdo que está en rojo cuando aparece el nombre en las cifras, digamos, de Franco Forecast. Así que bueno, señores, momento interesante para el mercado colombiano esos nuevos máximos de 15 días, de 15 años, perdón. Aquí es un momento relevante porque aquí la experiencia va a marcar la diferencia entre dónde usted debe ubicar su portafolio, en dónde hay valor y en dónde simplemente ya el mercado puede mover a terreno. Y esa parte es lo que hace mi modelo de operación. Así que cualquier cosa con muchísimo gusto. Señores, esto fue lo más importante de esta sesión de miércoles, mitad de semana prácticamente. Veremos qué nos trae jueves y viernes y el remate de datos macroeconómicos. Para Data IFE que les habló, Diego Franco.